Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si eso es cierto, denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Aleluya. Esta palabra va dirigida a dos grupos en particular. ¿Conoce usted a los cristianos 50-50? ¿A los cristianos 50 y 50? Los que dicen que son cristianos, pero no son totalmente cristianos. Que son cristianos dependiendo dónde están y con quién están. ¿Conoce usted gente así? Y el otro grupo es el que no tiene nada que ver con Dios. Esos que no tienen nada que ver con Dios, si tú le preguntas si creen en Dios, dicen que sí. Dicen que sí creen en Dios. Pero no tienen nada que ver con Dios. No vienen a su casa, no tienen disciplina de oración, no tienen disciplina de leer la palabra. Son personas que son los juegavivos espirituales. Si usted quiere ponerle un nombre más folclórico. Y en la Biblia hay un pasaje que mucha gente ha confundido. Yo quiero hablar de eso hoy. Porque mi hermano, de eso tal vez te alcance a ti y no lo sabes. Hay un pasaje en la Biblia de la cual mucha gente se agarra hoy en día. Y es un pasaje peligroso, mi hermano. Es peligroso para aquel que dice estar en Cristo. Pero como está en la Biblia, muchos dicen, ay, pero yo puedo hacer eso también. Yo puedo hacer eso. Y me va a ir bien al final. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de uno de los malhechores que también fue crucificado con Jesús? Recuerden que Jesús, cuando lo crucificaron, le pusieron a dos malhechores al lado. Mi hermano, fueron tres personas diferentes que estaban ahí. Estaba Jesús, el Hijo del Hombre, al cual usted y yo le servimos. Pero habían dos más. Uno que ni siquiera le importó que tenía a Jesús al lado. Incluso comenzó a burlarse de él diciendo, si tú eres quien dice ser, bájate tú y también bájame a mí. Pero ahora dice que había otro malhechor, porque así está en la Biblia, el nombre que puso fue malhechor o ladrón si usted quiere. Este sí aprovechó la oportunidad y se arrepintió en la mismísima puerta del infierno. Se salvó. Y los que han leído este pasaje dicen, pero yo puedo hacer lo mismo que hizo el ladrón ese. Vivo mi vida como me da la gana. Y al final me arrepiento y voy al cielo igual. Yo quiero hablar de ese pasaje hoy. Porque, mi hermano, es una distorsión espiritual peligrosa. Son personas, mi hermano, que la misericordia de Dios la han convertido en una especie de jugarreta que me puede convenir teniendo la vida que me da la gana tener. Y mi hermano, vamos a ver que eso no es así. Eso no es así. Imagínense una persona que se tire de un edificio de 20 pisos creyendo en esta palabra. Se tira porque él o ella dirá, antes de que yo llegue al cielo, alguien me va a salvar y no me voy a morir.
Mi hermano, eso no es fe, eso es insensatez. Y muchos viven su vida de esa manera. No están totalmente comprometidos con Dios, a pesar que dicen que son cristianos. Pero cuando nos damos cuenta, no son lo que dicen ser. Esos son los 50-50. Vienen a la iglesia y todo. Vienen a la iglesia. Pero en su vida particular no son tan cristianos como creemos. Esos son los 50-50. Pero hay otro grupo que es peor todavía. Y que conoce este pasaje y se agarran de él para decir: yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana, vivirla como me conviene, y al final pido perdón y voy al cielo igual. ¿Sabe cuánta gente se agarra de ese pasaje para vivir como le da la gana? Yo quiero descodificarte eso hoy, para que entendamos que tenemos que tener cuidado con eso. Si pensamos así, cuidado, porque mi hermano, nadie tiene garantizado el día de mañana para arrepentirse. ¿Amén o no amén? Tú puedes estar todo lo sano que crees que estás, pero cuando Dios dice: hoy es tu día, mi hermano, pasará donde menos crees. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Y la salud no tiene nada que ver cuando Dios te llama. ¿Cuándo recuerdan el pasaje del hombre que tenía muchas propiedades y dijo: tengo tantas posesiones, tengo tantos granos, que ensancharé mis silos, mis graneros, los haré más grandes, porque como tengo tanto, no sé dónde ponerlos? Y Dios le dijo, ¿cómo Dios lo llamó? Necio. Necio. Le dijo: hoy vienen por tu alma, y todo lo que tienes, ¿a quién le quedará? Si prestaste atención a ese pasaje, por ningún lado dice que el hombre estaba enfermo. Por ningún lado dice que estaba enfermo. Era un hombre sano. Tampoco dice que era un tipo que se hizo millonario haciendo trampa. Tampoco lo dice. Y eso aplica para mucha gente allá afuera que vive bien, son buenos comerciantes, viven cómodamente, pero están sin Cristo. Y mi hermano, aquí la clave es estar en Cristo. Esa es la clave aquí. Este pasaje, conocido por todos, y en donde muchos se agarran para decir: yo puedo ser igual que ese tipo. Vivo mi vida en libertinaje, voy donde quiero, hago lo que quiero, y cuando ya estoy en mis últimos días, pido perdón y voy al cielo igual. Muchos hacen eso. O muchos creen que les va a salir la que le salió al ladrón este. Por eso yo quiero hablar de 3 puntos importantes aquí. El primero, el arrepentimiento no es un botón de emergencia. Mi hermano, nadie de los que está aquí sabe cuándo va a morir. Si supiéramos cuándo vamos a morir, mi hermano, no viviría feliz. No sería feliz. Solo pensando que en el año tal, el día tal y a la hora tal, no importa si estás sano o enfermo, ese día te vas. Por eso Dios no permitió que nadie supiera cuándo lo va a llamar. Porque no seríamos felices. Viviríamos pensando en ese día que nadie quiere llegar ahí. Pero mi hermano, todos tenemos una cita. Uno más temprano que otro, pero todos tenemos una cita con la muerte. Y el único que lo sabe es Dios. Hay algo importante aquí. Ese malhechor
que al final le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, no es que él estaba planificando lo que pasó. Porque si leemos la Biblia dice que cuando ese día llegó de la crucifixión de los tres, la Biblia dice que los dos malhechores injuriaron a Jesús. Los dos, no solamente uno, los dos. Vaya conmigo en su Biblia a Mateo. Porque es importante entender lo que pasó ahí. Mateo capítulo 27. Versículo 44. Mateo 27, 44. ¿Lo tiene? Lo mismo le injuriaban también ¿quiénes? Los ladrones. Está hablando de los dos. Los ladrones lo injuriaron que estaban crucificados con él. Vaya más adelante al libro de Marcos. Marcos capítulo 15. Esto es importante que lo sepamos para después entender lo que pasó. Ya llegó a Marcos 15. Vaya conmigo al 32. Marcos 15, 32. ¿Lo tiene? Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora, porque así se burlaban, descienda ahora a la cruz, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y dice al final, y también los que estaban crucificados con él, ¿cómo está en tu Biblia? Le injuriaban. Mi hermano, cuando el día llegó de la crucifixión, los dos ladrones que fueron crucificados con él, los dos se burlaban de Jesús al principio del día. Los dos. Así que es bueno que usted entienda eso. No es que desde el principio había uno que ese día fue cristiano, no. Los dos se burlaban de Jesús al igual que toda la otra gente. Pero algo pasó al final. Al final, uno de ellos cambió el concepto que tenía. Vaya conmigo a Lucas ahora. Lucas capítulo 23. Lucas también narra la historia de lo que pasó, pero Lucas dice algo que no tenemos otros evangelios. En el 32 de Lucas 23, ¿lo tiene ya? Ahí dice, al igual que los otros evangelios, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Pero vaya conmigo al 42. Lucas 23, 42. ¿Lo tiene? Y ahí fue donde ya estando en la cruz, crucificado con Jesús, y el otro amigo, cuando reprende al compañero, al otro malhechor, que todavía seguía burlándose de Jesús, ya usted conoce lo que le dijo. Hey, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero nada ha hecho. Y en el 42 se dirige a Jesús y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si tú has leído el pasaje, la pregunta que te debes hacer es, ¿qué fue lo que pasó que cambió de opinión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es juega vivo espiritual? Como mucha gente que ha leído ese pasaje se agarran a eso. No, mi hermano, en el camino, en el trayecto del día, camino al Gólgota,
muchas cosas pasaron y este malhechor, el bueno, porque dicen el malhechor bueno, se dio cuenta que Jesús era quien decía ser. Y ya cuando llegó al Calvario, su concepto cambió totalmente. Y mi hermano, eso es importante que lo entendamos. Un remordimiento no es lo mismo que un arrepentimiento. El remordimiento es pasajero y es temporal. No toma mucho tiempo para que la gente vuelva a ser lo que era. El arrepentimiento, que solo Dios sabe, ¿es genuino o no es genuino? Porque mi hermano, no todo el que se arrepiente es genuino. Eso no es cierto. Porque el arrepentimiento, cuando es genuino, hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad y tú no vuelves atrás. Te comprometes con Dios. ¿Amén o no amén? Y mi hermano, recuerda algo. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Porque incluso he escuchado que le jugaron vivo a Jesús y le robaron una salvación. No, eso no es cierto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que cuando ese malhechor le pidió a Jesús que se acordara de él, eso era genuino. Era genuino. Y sobre eso solo Dios lo sabe. Usted puede engañar al pastor diciendo que sí, que ahora sí. Pero Dios es el que sabe. La Biblia solo registra ese hecho. No hay otro más. No hay otro pasaje en la Biblia donde otro se salvó en el último suspiro y Dios lo perdonó. No hay más pasaje de eso. Este es el único. Este es el único pasaje en donde Jesús, con alguien que estaba listo para ir al infierno, lo salvó y lo llevó al paraíso. No hay más pasaje en la Biblia sobre eso. No hay más. Y ese pasaje, ese único pasaje, está en la Biblia para que Dios lo puso allí para que entendamos y no nos desesperemos cuando de la salvación se trata. Pero es el único caso registrado en la Biblia para que nadie se confíe. Mi hermano, no te confíes. No pienses como muchos y que bueno, cuando tenga 70 años me voy a arrepentir. Hoy voy a ir a todas las fiestas, voy a tomarme todo el licor que pueda. Voy a vivir en todo el desorden que pueda. Y cuando llegue a esa edad, entonces pido perdón y voy al cielo igual. Porque a este le pasó y lo llevaron al cielo. Y mi hermano, recuerda que este malhechor, la Biblia no lo dice, pero si la Biblia dice que era un malhechor, lo más seguro nunca fue una iglesia. Nunca participó de una santa cena. No fue bautizado seguramente en las aguas. Era un hombre que se dedicaba de continuo a hacer el mal. Pero estuvo cerca de Jesús. Estuvo cerca de Jesús. Y mi hermano, todo el que está cerca de Jesús tiene esperanza. Voy a repetir esto. Todo el que está cerca de Jesús tiene esperanza, mi hermano. No importa las cosas malas que tú hayas hecho. Si tú tienes la oportunidad de acercarte al Rey de Reyes, tú tienes oportunidad. Y recuerda, ya lo leímos, cuando el día empezó, los dos se burlaban de Jesús, los dos. Así que, pero también los dos tuvieron la misma oportunidad. Ellos vieron todo lo que pasó, que Jesús vivió. Él también lo vio, el otro, el malo.
Él vio cuando Jesús le dijo a las mujeres, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. ¿Se acuerdan el pasaje? Lloren por sus hijos. Porque si al árbol verde le hacen esto, ¿qué será del seco? ¿Recuerdan el pasaje? Y todos los dos ladrones vieron todo eso. Todo eso lo vieron. Los dos ladrones seguramente vieron cuando le entraron a latigazos. Los dos malhechores vieron todo el trayecto. Y uno de ellos entendió que Jesús era quien dijo ser. Y allá en la oportunidad que tuvo, pidió misericordia. Por eso ese es un caso único. No hay más en la Biblia. Dios lo puso ahí para que nosotros entendamos que todos tenemos la misma oportunidad. Pero no te confíes. No te confíes, no hagas esa ruleta rusa de que yo voy a ir a Cristo al final de mis días. Porque el día de mañana no lo tienes asegurado. Y esto no es una cuestión de cuánta salud tienes, sino de la perfecta voluntad del Padre cuando decide llamarte y terminar con tus días acá. ¿Y recuerdan al rico? El hombre rico. Rico y Lázaro. El hombre rico dice la Biblia que hacía banquetes todos los días. Comía comidas finas, exquisiteces. La Biblia de él tampoco me dice que se hizo rico haciendo trampa. Así que todo el dinero que ese hombre hizo, yo entiendo que lo hizo de buena manera. No fue rico haciendo trampa en los negocios. Pero cuando murió, seguramente él creyó que cuando tenía plata iba al cielo. Pero cuando murió se dio cuenta que el destino era otro. ¿Sabe cuánta gente está así? Por eso Isaías 55 dice en el versículo 6 que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, mi hermano. Llegará un tiempo, si entendemos el texto, de que va a llegar un momento en que no va a haber chance, en que ya no va a haber oportunidad. Como dijo la pastora aquí, se cerrará la gracia. Y el que se salvó, y el que no. Ese tiempo va a llegar. Por eso la Biblia dice, busca a Dios mientras puedas. Estamos en esa época. Estamos en la época en que todavía Dios tiene misericordia, nos escucha y tiene toda la disposición de salvarnos. Y debemos aprovechar eso. Aleluya. Pero mi hermano, cuidado con confiarte con eso. Cuidado con que en base a este texto tú decidas vivir la vida como te da la gana. O eres de los 50-50 que un tiempo estás en la iglesia, pero en otro tiempo estás en fiestas, brincando, saltando, fumando y bebiendo. Ese es el 50-50. Pero el otro es peor todavía. El otro es peor. Y así era el ladrón, el ladrón bueno. Toda su vida fue un desperdicio. Delinquiendo toda su vida. Y este texto es bueno y malo. El texto es bueno porque Dios nos enseña que Él tiene misericordia aún de aquellos cuya vida fue un desperdicio. Pero, y ahí es donde muchos se equivocarán. Mi hermano, tú puedes engañar al pastor o a la pastora, tú puedes engañar a cualquier líder, pero a Jesús no lo puedes engañar. Mi hermano, tú no puedes llegar donde Jesús fingiendo que te arrepentiste, porque Él es el único que sabe
si ese arrepentimiento es genuino o no. Y por eso, que es lo que la gente que aplique este versículo no hablan, es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que cuando Él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús entendió que ese era un arrepentimiento genuino. Y por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús entendió. Porque mi hermano, Jesús con mirarnos sabe todo. Él sabe todo. Él sabe si está fingiendo o no. Y por eso este ladrón se salvó. Porque su arrepentimiento fue genuino. Dale un aplauso a que vive y reina. Pero hay un peligro. Punto número 2. El riesgo de que tu corazón se cauterice. Mi hermano, el asunto no es que Dios no tenga disposición de salvarte en tu último suspiro de vida. El asunto es que tu corazón esté tan cauterizado, esté tan alejado de Dios, que tú no quieras arrepentirte, que tú no quieras pedir perdón. Y eso también se vio en ese pasaje. Mi hermano, la Biblia dice que fueron 2. Y ambos, el bueno, el que se arrepintió, y el otro que se seguía burlando de Jesús, tuvieron la misma oportunidad. Los dos vieron lo mismo a Jesús el día que iban a ser crucificados. Lo mismo que vio el que se arrepintió, también lo vio el que no. ¿Cuál fue la diferencia? Mi hermano, el corazón del otro estaba muy cauterizado, que ni siquiera en el momento que pudo aprovechar pidió perdón a Jesús y se fue al infierno. Mi hermano, cuando la persona está tan separada de Dios, cuando la persona no ha tenido un encuentro real con Él, ni siquiera venir a la iglesia le sirve de nada. Porque tiene un corazón cauterizado. Ya no hay espacio para Jesús en el corazón. Y eso fue lo que pasó con el otro ladrón. Desaprovechó la oportunidad para que Jesús se lo llevara a los dos con él. Lo que demuestra que, mi hermano, llegar a viejo no quiere decir que tendrás el corazón blando. No confundas eso. Tú puedes llegar a cumplir 100 años, pero si tu corazón está cauterizado, no jamás pedirás perdón a Dios. Preferirás ir al infierno. O tú creerás que no tienes que pedir perdón porque tú consideras que vas al cielo. Y cuando llegue el juicio que te vas a dar cuenta que te equivocaste. ¿Sabes cuántos hay así? Que creen que van al cielo. Por eso, amados, llegar a tu último suspiro de vida para entonces dizque arrepentirte es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa, mi hermano. Eso no es garantía. Porque recuerda, Dios no puede ser burlado. Recuerda eso. Tú no puedes llegar al momento del juicio, que es con Jesús, a tratar de meterle un gol a Jesús, hablando en panameño, ahora que viene el mundial. No le podemos meter un gol a Jesús en el día del juicio, porque Dios lo sabe todo. Mi hermano, Él lo sabe todo. No olvides eso. Aleluya. Mi hermano, ambos estaban a la misma distancia, ambos vieron lo mismo,
Pero solo uno se arrepintió. Solo uno se arrepintió. El otro fue al infierno. Al infierno fue el otro. Número 3. Hablando ahora del que fue con Jesús al cielo. Sí, fue al cielo. La Biblia dice, porque Jesús lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero mi hermano, hablemos de ese. Hablemos de ese que se salvó en el último suspiro, hacia las puertas del infierno. Hablemos de ese. Recordemos que fue un hombre que lo llamaron malhechor. En la época, el que moría en una cruz era porque su delito era grave. Habían otras formas de juzgar y de matar a la gente. Pero el peor de todos, y por eso Jesús murió así, era el que moría en una cruz. Lo que quiere decir, mi hermano, que lo que hacían estos dos no eran carteristas. No. Ellos no eran carteristas. Lo que hacían era grave, los delitos eran graves. Y por eso murieron en una cruz. Pero este último entendió que Jesús era quien dijo que era. ¿Recuerdan cuando lo tenían en la cruz, lo que la gente se burlaban? Los sacerdotes de la época. Dijo que tumbaba la iglesia en 3 días y que en 3 días lo levantaba. Que baje de la cruz y vamos a creerle, pero que baje de la cruz y le creemos. Se burlaban de Jesús cuando estaban en la cruz. A otros salvó, decía a otros. A otros salvó, que se salve el mismo ahora. Burlándose de Jesús. Del cual no escapaba el otro que estaba al lado. Que como juega vivo que era, le dijo, si tú eres Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, pero también bájame a mí. Bájame a mí también. Burlándose, porque lo hacían burla. Eso fue que el otro lo regañó, diciéndole, tú y yo hicimos lo que hicimos, merecemos estar aquí, pero este señor no ha hecho nada. Y cuando miró a Jesús para decirle aquella frase, Jesús entendió que ese arrepentimiento era genuino. Si no hubiese sido genuino, Dios le hubiese dicho, yo no te conozco, apartaos de mí, hacedores del mal. Como también está en la Biblia. Así que para que Jesús le haya dicho, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue porque Jesús entendió, porque Jesús es el único que conoce los corazones, que ese arrepentimiento era genuino. Dale un aplauso a que vive y reina. A su nombre. Y sí, mi hermano, el que se salvó fue un desperdicio de vida. Seguramente no hizo nada bueno el tiempo que vivió. Y seguramente ninguno de los que estamos aquí queremos llegar al cielo con esas credenciales. Todos queremos llegar al cielo haciendo obras buenas, agradables para Dios cuando llegue el momento y que Dios nos diga buen siervo y fiel. Mi hermano, este entró al cielo con 3 pelados y con mediana. Sí, entró al cielo, pero entró con la nota mínima. La mínima permitida fue que entró. Un desperdicio. Porque mi hermano, la Biblia quiere que nosotros entremos al cielo luego de haber hecho cosas buenas para el reino de Dios. Que tú y yo ganemos almas. Que en el cielo haya gente que tú traíste a la iglesia. Y que Dios te felicite por esa alma que salvaste del mundo y la traíste a Él.
Pero ¿qué hizo este hombre que entró ahí con 3 pelados? Por eso es que la Biblia dice, y Jesús fue el que lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi hermano, seguramente fue una barraca. Yo no sé dónde lo metió Jesús, dónde Dios lo metió a él. Sí, llegó al cielo, pero no llegó al cielo con obras en la mano para justificar su entrada ahí. No sé si me están comprendiendo, mi hermano. Dios en su infinita misericordia, porque vio que su arrepentimiento fue genuino, le dijo, hoy estarás conmigo. Pero fue un desperdicio. Fue un desperdicio de vida. Ve conmigo a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Versículo 15. 1 Corintios 3:15. ¿Lo tiene? Mira lo que dice ahí. Si la obra de alguno se quemare. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Estamos hablando, ahí cabe el ladrón bueno. Y dice a continuación, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mi hermano, Dios está diciendo, sí, alguna gente entrará, pero entrará, mi hermano, por misericordia más que por buenas obras. Dios quiere que tú y yo lleguemos al cielo con buenas obras en nuestras manos. Ve conmigo a Efesios 2. Efesios 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi hermano, ese ladrón que entró al cielo no llevó obras en sus manos. Él entró por misericordia de Dios. Porque Dios nos predestinó para que tú y yo hagamos buenas obras dignas delante de Él para entrar al reino de los cielos. Para eso Dios nos creó, dice el versículo. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras y que anduviésemos en ellas. Este que se salvó a última hora con 3 pelados, no llevó obras. No llevó obras. Su vida no tuvo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No tuvo el propósito. Por eso este caso es único. No hay más. No hay nadie más que se haya salvado en el último suspiro de su vida. No hay otro. No hay otro. ¿Y sabe por qué no hay otro? Porque Dios no quiere que nos confiemos en eso. Este fue un caso único. No hay más. Así que, mi hermano, no te agarres de ese pasaje para ser un cristiano 50-50. No te fíes de ese pasaje para ir a vivir tu vida como te da la gana. Y si crees que vas a llegar a 70 años, ahí te vas a arrepentir. Cuidado. El día de mañana no te aseguró para nadie. Así que, mi hermano, no juegues con eso. El mensaje que Dios nos dejó ahí con ese pasaje es cuidado. Cuidado que estás creyendo lo que pasa aquí. Y no te olvides que Dios no puede ser burlado.
Tú no puedes fingir que fuiste buen cristiano y yo te voy a decir entra. No, le dijo a este porque Dios entendió que su mentalidad con respecto a él cambió. Porque los dos se burlaban de Jesús cuando el día empezó. Los dos. Pero al final este entendió. Ese hombre de verdad es el Hijo de Dios. Concluyo. Conclusión. Dile a que tienes al lado, no te equivoques. Díselo de nuevo, no te equivoques. Mi hermano, el malhechor de la cruz no se salvó porque fue vivo, porque hizo con su vida lo que le dio la gana hasta el final de sus días y al final aprovechó que Jesús estaba ahí. No, mi hermano, eso no pasó así. En el camino, ese día de la crucifixión de los tres, ese día el malhechor bueno entendió por lo que vio y oyó que Jesús era lo que él había dicho que era, el Hijo del Hombre. Él lo entendió en el camino. En el camino él supo, este hombre de verdad es el Hijo de Dios. Y por eso cuando estaban en el Gólgota su mentalidad cambió. Pero el asunto es, ¿y el otro? El otro no vio también lo mismo que vio el bueno. Él no vio que en el camino al Gólgota se dio cuenta que Jesús dijo quién era, que era. ¿Por qué el otro no cambió también de idea cuando llegaron al Gólgota? Porque su corazón estaba cauterizado. Mi hermano, cuando tú estás lejos de Dios, mientras más tiempo estés lejos de Dios, más se cauteriza, más callos tiene tu alma. Más callos tiene tu alma. Y cuando llega el momento no te da para pedir perdón. No te da. Y la prueba de ello está en el otro. El otro vio lo mismo. Sin embargo, no pidió perdón, no aprovechó la oportunidad y se fue al infierno. Y Dios nos está enseñando, así le pasará a muchos que comen ese cuento de que pueden hacer lo que le da la gana en su vida y llegar a 80 años y cuando tenga 80 años que ya está achacoso, más de allá que de acá, entonces pedir perdón. ¿Y crees que Dios, que lo sabe todo, te va a decir como le dijo a este, entra? Cuidado. Dios está diciendo, a mí no me pueden burlar. Cuidado, mi hermano, porque hay gente que creen que van a poder engañar a Dios. Vivieron su vida como les dio la gana y ¡pam! Les pasó algo. Algo les pasó desagradable. Y entonces dicen, yo todavía tengo más chance de vivir. No voy a pedir perdón todavía. Yo puedo vivir un par de años más. Y cuando menos esperan, ¡pum! Le dio el ataque y se fue. Y no llegó a pedir perdón y se fue al infierno. ¿Sabes a cuánta gente le pasará eso? Por eso, tú que estás aquí, sentado en una silla, y tienes la oportunidad de arrepentirte y comprometerte genuinamente con Dios, hermano, no lo procrastines, no lo demores. Segunda de Corintios 6:2 dice, hoy es el momento de tu salvación, no mañana, no pasado, no cuando tengas 80 años, hoy es el día que tú debes aprovechar para decirle al Padre, me arrepiento de ser 50-50. Ya no quiero ser un juegavivo espiritual, de esos que espera hasta que ya no pueda dar más, donde ya el cuerpo no da para más, y entonces se quieren arrepentir. Cuidado. Mi hermano, la Biblia dice, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Cuidado con tener esa vida creyendo que al final podrás correr la suerte de este.
Cuidado. Cuidado, mi hermano. Así que la muerte no avisa. La muerte no avisa, mi hermano. El lecho de muerte no es, tú no puedes programar tu lecho de muerte. El lecho de muerte es un acontecimiento inesperado para la mayoría. Hay gente que tiene cáncer y todavía están ahí. Pero hay otros que le detectaron cáncer hoy y 2 semanas después se fueron. Mi hermano, no sabemos. Mi hermano, no tenemos control del tiempo. No sabemos cuándo Dios nos va a mandar a buscar. Por eso el tiempo de salvación es hoy. Dile que tienes al lado, el tiempo de salvación es hoy, no mañana. No mañana. Así que yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. Apágame eso ahí.